Estados Unidos, el mayor narcotraficante y consumidor de drogas en el mundo, ha convertido a la mal llamada guerra contra las drogas en un arma intervencionista y de control social, junto con ser un lucrativo negocio cuyas ganancias finales engordan las arcas del capital financiero transnacional. Desde las guerras de opio, pasando por el apoyo a los cárteles colombianos y mexicanos, la invasión a Panamá, el Plan Colombia y el Plan México hasta nuestros días, el narcotráfico y la falsa lucha contra él han sido elementos centrales en la configuración de una economía mundial narcocapitalista y de una política narcoimperialista que atenta contra los pueblos del mundo. Hasta el siglo XIX las drogas tuvieron un uso principalmente ceremonial, recreativo, medicinal. Fue con el avance del capitalismo que los imperios europeos descubren su potencial adictivo y comercial. El imperio británico, que ya había usado al té para destruir a la India, inició el uso de las drogas con fines militares y comerciales en las denominadas guerras del opio en contra de China. Hacia la década de los 20, el alcoholismo se convirtió en un serio problema para una clase trabajadora norteamericana golpeada por el terrorismo patronal y por las difíciles condiciones de vida. Al mismo tiempo, el acelerado consumo de opio en las clases dominantes se tornó preocupante. Como medida para enfrentar ambas situaciones, se decretó en Estados Unidos la ley seca o prohibición, la que acabó siendo la mejor aliada para el surgimiento de millonarias mafias, sentando el precedente de que la ilegalidad es una aliada de los narconegocios. El opio que había conquistado China y el alcohol escocés canadiense comenzaron a ser introducidos por las mafias británicas aliadas con las mafias norteamericanas. El negocio rápidamente rindió sus frutos y se generó toda una red de negocios legales e ilegales como casinos, prostitución, bares, restaurantes, locales, deportivos, etcétera, para potenciar el negocio central y servir de soporte para el lavado de dinero. El poder de las mafias corrompió a la institucionalidad norteamericana y a las organizaciones sindicales, operando contra el movimiento popular a través de los funcionarios policiales comprados o a través de grupos parapoliciales, antecediendo a lo que sucedería en México. La crisis de 1929 supuso un cambio en la política norteamericana hacia las drogas y la necesidad de aumentar las recaudaciones vía impuestos, la presión por abrir el negocio del alcohol y la necesidad de arrebatar a los británicos el comercio mundial de drogas impulsaron al gobierno de Roosevelt a suspender la ley seca con las mafias ya instaladas en el poder. En 1972, el presidente norteamericano Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas enfocada en combatir a los distribuidores locales y a los países sospechosos de producir y comercializar drogas. En realidad fue y es una política destinada a combatir a los pueblos, incluido el propio pueblo norteamericano, y a justificar la injerencia en los asuntos de otros países. En un contexto de crisis política por la guerra de Vietnam y el ascenso del movimiento social, en donde el partido de las Panteras Negras para la autodefensa fue declarado como el enemigo público número uno del FBI, el establecimiento norteamericano usó a las drogas como elemento de represión y destrucción de este movimiento popular. En la misma década de los 70, Afganistán fue sacudido por la revolución de Saur, que llevó al poder al Partido Democrático Popular de Afganistán, marxista, derrocando a un gobierno proamericano. Esto supuso un duro golpe para la administración estadounidense, pues Afganistán representaba un punto estratégico para apoderarse de los recursos energéticos de la región y controlar los oleoductos que salen del mar Caspio. Para hacer frente a esta situación, la CIA, coordinada con los servicios de inteligencia de Pakistán, organizó, armó y financió a los grupos de extremistas islámicos que comenzaron los ataques terroristas que llevaron al gobierno afgano a pedir la ayuda militar de la Unión Europea. Antes de 1979, la producción de heroína en Afganistán era mínima, pero a partir de la intervención norteamericana, esta se generalizó en la zona limítrofe con Pakistán. Para combatir al gobierno sandinista en Nicaragua, el imperio norteamericano armó, financió y entrenó a los grupos contrarrevolucionarios armados, también conocidos como la Contra. La ayuda proporcionada provenía principalmente del tráfico de armas a Irán, ayuda financiera directa a través de la CIA y el tráfico de drogas. La CIA salió con el cártel de Medellín y el cártel de Guadalajara, estableciendo bases en Yucatán, así como también en el estado de Jalisco. Todo esto para facilitar el ingreso de cocaína en los Estados Unidos, a cambio de que los capos apoyasen económicamente a la contra nicaragüense y trasladaran precisamente a los personajes que eran entrenados en territorio mexicano por la CIA. El pretexto de la lucha contra el narcotráfico le ha permitido al imperio yanqui invadir países como Panamá, imponer bases militares y militarizar países como Colombia, México, Paraguay, Perú, presencia de la DEA y el FBI, atacar a movimientos populares, los cocaleros en Bolivia, destruir cultivos para el beneficio de las transnacionales del agronegocio, buscar la deslegitimación de líderes populares como Evo Morales, Hugo Chávez, Diosdado Cabello, Andrés Manuel López Obrador y masacrar pueblos como en Colombia, México y El Salvador.